Déjame hacer una pregunta, iglesia. En el libro de Apocalipsis hay cosas, hermanos, que son como que de interés general. Hay cosas que a nadie le interesan en ese libro, hermano. O a muy poca gente, diga, pongámoslo de esa manera. A muy poca gente le interesan. Pero hay cosas que le interesan hasta a los que no son cristianos. Usted sabía eso, ¿verdad, hermano? Que en el libro de Apocalipsis hay cosas así. Que hasta los que no son cristianos, hermano, saben de eso y les interesa eso. Y una de esas cosas es ¿cuál, hermano? ¿El cuál? ¿El qué? ¿Tú dijiste eso, Jay? Porque eso es. Es como que, ese es como que es el tema central de la mayor parte de la gente, hermano. Por eso la clase de hoy, o lo que vamos a estar hablando hoy, hermano, es sobre... Porque la semana pasada también lo dejé en suspenso, ¿se acuerda? Que estábamos hablando de la bestia y el falso profeta, inclusive cuando leíamos en Apocalipsis capítulo 13, y puede volver al capítulo si quiere ahora, vuelva a Apocalipsis capítulo 13. Estábamos hablando de dos bestias que se mencionan ahí, una que sube del mar y otra que sube de la tierra. La que sube del mar, sabemos que se llama la bestia, ese es el que también es llamado el anticristo. Y entienda, hermano, que anticristos hay muchos. Juan lo dice en una de sus epístolas, él dice que hay muchos anticristos ya, y él lo decía desde su tiempo. Porque anticristo es todo aquel que se opone a Cristo. Pero hay uno, hermano, que es el mero mero. Que es el anticristo por excelencia, si se le pudiera llamar así. Que es de todos los anticristos el más anticristo. Y ese es el que se menciona en Apocalipsis capítulo 13, pero junto con él se menciona otro que viene promoviendo al anticristo, sirviéndole como ministro. Y a ese yo le puse un nombre, yo le dije el falso profeta, pero ahí no dice en el capítulo 13 que ese sea el falso profeta, ni tampoco porque yo lo llamé de esa manera, pero esa expresión aparece más adelante en la escritura, usted lo va a ver un poco más adelante. ¿Cuál es la importancia de esto, hermano, y por qué estoy machacando? Bueno, la primera es porque vamos a estar estudiando Apocalipsis a profundidad y estamos hablando cosas para despertar, hermano, no solamente el interés de la iglesia, sino el fervor de la iglesia en cuanto a un libro que la misma escritura dice que tiene bendición, hermano, que trae bendición para el que lo oye, para el que lo lee y para el que lo practica. Y entonces a nosotros nos conviene, hermano, nos conviene tener esa hambre por querer saber qué es lo que este libro dice. Eso es para mí una razón primordial. La segunda, hermano, cómo están las cosas en el mundo. Y si usted sigue de alguna manera, hermano, la condición del mundo hoy en día, usted puede entender claramente, porque déjeme decirle algo. En la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo pensaba que ese era el fin del mundo. Y con razón, hermano. Y con razón. Fueron millones de personas que murieron en esa guerra. Por algo se llamó la Segunda Guerra Mundial. Pero que si había una segunda es porque antes había habido, ¿qué? Una primera, 1914 al 18, hermano. Fue la primera guerra mundial y usted puede estar seguro que cuando aquella guerra reventó, hermano, la gente pensaba que ese era el fin del mundo. Por la misma razón, hermano, naciones enteras envueltas, cantidad de muertos, bueno, qué cosa. Por algo se le llamó la Primera Guerra Mundial. Pero que antes de eso, hermanos, en Europa había habido la plaga, que se le podía llamar pandemia también, hermano, en aquel tiempo, que se llamó la peste bubónica. Fueron millones de millones, hermano, que murieron bajo esa plaga. Y usted puede estar seguro que cuando eso pasó, los cristianos pensaron que ese era el fin del mundo. Porque hubo gente, hermano, que sí sobrevivieron. Muchos de ellos fueron los únicos que sobrevivieron de toda una familia cuando antes, hermano, las familias eran grandes. Que eran 7, 8, 10, 12, 15 muchachos en una misma casa y que solamente sobreviviera uno para contarlo. Usted puede estar seguro que esa gente pensaba que el mundo se estaba acabando.
Entonces, ¿por qué yo y junto conmigo una multitud de ministros en el mundo entero, hermano, estamos anunciando las cosas que están pasando como una señal evidente de cuán cerca está el fin, hermanos, por una sencilla razón? Porque todas esas cosas que yo le mencioné, aún las guerras, cuando se les llama mundiales, no abarcaron el mundo entero. Las cosas que están sucediendo ahora, hermano, abarcan el mundo entero porque precisamente hay en movimiento un plan que se llama, es relativamente nuevo en comparación con otras ideas, pero desde la década de los 60, los 70, especialmente madurando ya en los 80, el asunto de que se llama la globalización. Esa es una palabra que ahora es común, globalización. Y tiene que ver con todo, absolutamente todo, hermano. Es globalización de la banca, por lo tanto la economía, la política mundial, la religión, las leyes. Y hay un proceso de globalización en el que nosotros estamos ahora mismo, hermano, que está pasando bajo nuestros pies, sin nosotros, o bajo nuestras narices, sin nosotros apenas darnos cuenta. Déjeme hacer una pregunta. ¿Alguien sabe aquí cuántos países hay en el mundo? Más o menos. 195. Está cerquita, sí. ¿Y es 195? Sí, porque hay dos países que en verdad no están reconocidos, pero que están luchando por ser reconocidos como países en las Naciones Unidas, porque en verdad uno de ellos es Palestina. Palestina no es un país, Palestina no existe. Eso no existe, es un grupo de gente que se hacen llamar así, pero no son una nación, pero están peleando su reconocimiento. Las Naciones Unidas, aunque los favorecen ahora, como favorecieron a Israel alguna vez, las Naciones Unidas lo favorecen ahora, hermano, casi 100%. No pueden tomar la decisión de convertirlos en país porque entonces van a crear la tercera guerra mundial. Entonces, eso es lo único que los detiene, hermano, porque va a crear un conflicto en el Medio Oriente que va a provocar la tercera guerra mundial. Y es la única razón. Pero en la suma oficial es 193 países reconocidos, 195 con dos que se están peleando, no me acuerdo cuál es el otro. Más de 100, hermano. Más de 100 países del mundo ahora mismo están laborando fervorosamente para crear una moneda global. O sea, no llegan a 200 y más de 100 ahora mismo están batallando, hermano, y están trabajando fervorosamente para tener una moneda común mundial. Y la forma más efectiva, eficiente, rápida, hermano, es digital. Lo que ahora se conoce como el Bitcoin y el ladrón coin y todas esas cosas que están corriendo ahora, hermanos, que es digital currency. Es dinero digital, dinero electrónico, que prácticamente, hermano, es lo mismo que decir que no existe. Aunque hay cantidades, por ejemplo, de oro que garantizan el valor de esta moneda digital. Básicamente, hermano, son transacciones electrónicas que se están llevando a cabo ahora y el mundo entero está corriendo detrás de todo esto de manera ferviente. Hay dos organizaciones, una que yo la he mencionado aquí bastante ya, hermano, que es el Foro Económico Mundial, que estaban reunidos en Suiza en estos días, esos diablos, hijos del diablo, candidatos al infierno, hermano. Estaban reunidos allá tomando decisiones y por algo se llama, hermano, el Foro Económico Mundial. Haciendo planes y tomando decisiones a favor de nosotros, los pobrecitos que no tenemos mente para pensar por nosotros mismos, cosas de ellos poder entonces administrar el mundo supuestamente a nuestro favor, protegiendo el mundo a la vez de nuestro daño. Esos diablos estaban reunidos, es el Foro Económico Mundial, pero también está ya se me fue el nombre, que tiene que ver con la banca, hermano. Los países tienen lo que se llama un banco central,
que básicamente es el que maneja el Tesoro Nacional. La banca central de estos más de 100 países del mundo, hermano, están trabajando ahora precisamente para establecer un sistema que le garantice al mundo que se puede tener esta moneda y tenerla con seguridad. No solamente eso. El cuento de estos diablos es que si se trabaja de esa manera, se puede balancear, hermanos, la riqueza del mundo y manejar la riqueza del mundo de tal manera que los pobrecitos dejen de ser pobres, porque se va a proveer para ellos. Eso hace 60 años atrás se llamaba comunismo, socialismo y toda esa basura, hermano, que se practica en países como China, Cuba, Corea del Norte, etcétera. Y que ya comenzó en esta nación, la socialización y el comunismo en esta nación. Estoy hablando de Estados Unidos de Norteamérica. A nosotros, yo no sé por qué nos tocó la bendición de estar en la Florida, hermano. A Dios, dele gloria a Dios que estamos aquí con todo el calor y los mosquitos que hay, los cocodrilos y las culebras, hermano. Es mejor estar aquí que estar en muchos lugares de esta nación. Así que démosle gloria a Dios por eso. Pero el asunto, hermano, que a nivel mundial se está moviendo algo. Pero, hermano, que se está moviendo de manera vertiginosa, tan rápida, que ya usted no necesita pensar que estas cosas son para un futuro lejano o que se van a lograr en un futuro lejano. Estas cosas están ocurriendo y están ocurriendo ahora. Y por lo tanto, hermano, es necesario nosotros saber y nosotros conocer qué es lo que viene. Entonces, cuando estas cosas pasan, hermano, la gente como que cobra de nuevo un interés, se renueva el interés por las cosas espirituales, pero entonces surgen asuntos, porque entonces la gente dice, no, eso es el diablo, como yo le estoy diciendo ahora, eso del Foro Económico Mundial, eso es el diablo, eso es el anticristo. Y es verdad, hermano, esa gente son anticristianos y esa gente están endemoniados. Pero entonces eso hace que se levante también esa curiosidad por saber quién y cómo va a ser el que venga a controlar el mundo de la manera que sea. Y eso hace que resurja el interés en ciertas cosas, especialmente, hermano, esto. Y vuelvo y le digo, yo estoy tratando el asunto para que usted se interese en el futuro. Pero más que en el futuro, en el estudio del libro que nos dice a nosotros el futuro, que es el libro de Apocalipsis. Así que vaya conmigo al capítulo 13, ahí de Apocalipsis. Y en el capítulo 13, volvamos al pasaje donde estuvimos visitando la última vez, que era ya cuando viene la bestia, la segunda bestia, que yo le dije que es el falso profeta. En el capítulo 19 de Apocalipsis se le llama por ese nombre y usted lo va a ver más adelante. Pero usted sabe que en el verso 11, ¿está conmigo ahí, iglesia? Mire lo que dice aquí, hermano. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Voy a hacer un paréntesis aquí solamente para una cosa, hermano. La escritura es una cosa tan maravillosa y que lo que le voy a decir ahora prácticamente no tiene que ver con lo que resta de la clase. Es solamente para aclararle un punto. Hay un evento en el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel, al final del libro, donde el rey Saúl, porque Dios se apartó de él y ya no le hablaba ni por sueño, ni por profeta, ni por Urim y Tumim, que era el pectoral que había en el pecho, era la pieza que tenía el sacerdote en el pecho, por la cual se consultaba a Dios, ni por Urim, ni por Tumim, ni por profeta. Dios simplemente se apartó de él y primero lo desechó como rey y luego lo desechó, punto. Y este hombre que había sacado de la tierra, hermano, a los adivinos, a los brujos, las cosas que a Dios no le agradan, como Dios dice en su palabra, no se ha hallado en ti ni mago, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni quien practique la adivinación, ni quien consulte con los muertos. ¿Y usted sabe por qué dice la escritura eso? Dice, porque esto es abominación a Jehová. Abominación a Jehová. Oiga bien, estoy usando solamente ese pedacito para hacer este paréntesis, para que usted aprenda cuán maravillosa es la escritura para interpretar la escritura. Entonces, hay mucha gente que al ver lo que Saúl hizo, que fue que como Dios no le hablaba, mandó a sus siervos, le preguntó a sus siervos dónde había alguien que adivinara, porque Jehová no me habla y yo necesito saber. Le dijeron, mira, allá hay una adivina. Él se disfrazó, fue donde ella
la convence de que le haga llamar a alguien. Cuando esta mujer invoca el espíritu de un muerto. Y usted sabe quién era el muerto, ¿verdad, hermano? Samuel, el profeta. Amé venir a Samuel. Dice que la mujer pegó el grito en el cielo. ¡Ay! Tú eres Saúl. ¿Por qué me engañaste? Ahora me vas a matar. Igual que mandaste a matar a todos los demás que eran como yo. Y él dijo, no, sigue. ¿Qué viste? Veo dioses que suben de la tierra. ¿Y qué forma tienen? Es un anciano vestido de tal manera. Y dice la escritura dice que Saúl entendió. Saúl, el endemoniado. Aquel a quien Dios no le hablaba. De aquel a quien el Espíritu de Dios se le había apartado. Que solamente porque David le tocaba, hermanos, era que el espíritu malo lo dejaba. Y el resto del tiempo estaba demencial. Aquel loco endemoniado entendió que era Samuel. Entonces el resto del pasaje describe cómo él habló con Samuel, porque eso fue lo que él entendió. Pero lo interesante es que la bruja espiritista, satánica, diabólica, endemoniada también, le dijo, veo dioses que suben de la tierra. Quien le habló no fue Samuel. Habló como Samuel. Le dijo como si fuera Samuel. Pero no era Samuel. Porque primero, hermano, yo he escuchado buenos predicadores decir que Dios rompió las reglas. Mi hermano, si Dios rompe una regla, puede romper 20 reglas. Que Dios en ese momento dado hizo una excepción. Y permitió que un espiritista le diera un mensaje verdadero, trayendo a un muerto. Hermano, todo eso es tan antibíblico. O sea, querer justificar eso como que de verdad Dios lo hizo, hermano, se va en contra de Dios de tal manera que a mí me cuesta creer que buenos cristianos de verdad piensen que Dios lo permitió así. Era un demonio, como todos los demonios que hablan en los centros espiritistas y dicen cosas que son verdad. Porque si hay una realidad en los centros espiritistas, es que de momento sale un espíritu hablando y resulta que ese contrallado espíritu sabe con quién está hablando. ¿Sí? Y conoce a Tío Cico, que fue el que se murió, y de momento trajo a Tío Cico para que hablara conmigo. Y como yo mejor lo puedo entender, hermano, es cuando en aquel pasaje dice, veo dioses que suben de la tierra. Oiga, y cuando aquí está hablando de la segunda bestia, en el Nuevo Testamento, hablando del futuro y de uno que va a aparecer en el futuro, hermano. En el verso 11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Oh, hermano. O sea que si yo necesitaba, hermano, otra confirmación para entender que aquello fue un diablo, hermano, ahí la tengo. Amén, iglesia. Paréntesis terminado, sigamos con la historia. Este es el asunto, hermano. Que nosotros leímos cómo que es el falso profeta, viene y se le da poder, se le da autoridad, pero cuando llegamos al verso 16, dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les diese una marca en la mano derecha o en la frente. Hay una marca. Y que ninguno pudiese comprar ni vender. Mire qué cosa, hermano, porque si dijera ninguno puede vivir. Pero que menciona en particular que lo que esta marca hace es que le permite a aquel que la tiene comprar y vender, y el que no tiene la marca, aquí o aquí, no puede, aquí o aquí, no puede comprar ni puede vender. Bueno, y básicamente no puede vivir. Que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre, es la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. ¿Está viendo eso, iglesia? Es una marca, es un nombre, o es el número de ese nombre, que es el de la bestia. Oiga esto. Y entonces dice la escritura, que es por eso que la gente se enfoca tanto en esto, hermano. Dice, aquí hay sabiduría.
El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, no dice de diablo ni de demonio, dice ese número es número de hombre, y su número es 666. ¿Alguien me puede explicar ese número? Porque mire que se le ha dado candela a ese número, hermano, pero por siglos. Mire que se han dicho cosas. ¿Alguien ha escuchado interpretaciones sobre el 666, hermano? No hay ninguna interpretación categórica, contundente, final, definitiva, que nos diga a nosotros qué es el 666. Ahora déjeme decirle algo, hermano, para que usted lo guarde para cuando estemos estudiando el libro de Apocalipsis. La revelación profética es, guárdese esto bien en la mente, es progresiva. ¿Qué le quiero decir con esto? Se lo voy a dar con un ejemplo mismo bíblico. Cuando Daniel el profeta, que lo vamos a estar usando bastante junto con Apocalipsis y Mateo, cuando Daniel el profeta le fue dado, hermano, lo que es la historia del mundo de principio a fin, en aquello que se llama, bueno, no de principio, sino desde su tiempo hasta el fin, que se le dieron aquello que se llama las 70 semanas de Daniel, que eso es otro también tema de discusión maravilloso, y lo vamos a estar explicando aquí, hermano. Cuando se le dio eso y termina Daniel de ver las visiones, que fueron muchas, hermano, en cuanto al tiempo del fin, de momento el Señor le dice, porque él le dice, yo no entendí. Dice, papá, y al ángel le dijo, mira, está bien, gracias, pero no entendí ni papá. Y entonces el Señor le dice, ok, mijo, sella la profecía, porque esto es para el tiempo del fin. Yo te la di a ti, tú la escribiste, pero esto no es para ti. Tú no lo puedes entender ahora porque esto no es para ti. Esto lo van a entender los que estén en el tiempo del fin como nosotros ahora, hermano, que podemos entender la profecía de Daniel. Quiere decir que la revelación profética es progresiva y es natural, hermano. ¿Por qué? Porque uno ve los eventos que han ocurrido a través de nuestra historia y los eventos históricos para nosotros nos sirven, hermanos, como herramientas para poder interpretar la profecía hasta donde nosotros estamos y en cierta medida a lo que falta. Pero de lo que falta, hermano, nosotros no podemos tener seguridad absoluta porque solamente estamos usando la información que tenemos hasta ahora a menos que haya una revelación especial de parte de Dios. Entonces, esto pasa con este número, hermano, y es por lo que lo quiero tratar ahora antes de que lleguemos al estudio de Apocalipsis. Y esto es lo que pasa. Desde que el libro se escribió, y eso fue en el primer siglo, lo escribió Juan y escribió lo que Dios le dio. Desde entonces, hermano, esto se viene tratando de interpretar. Una de las primeras interpretaciones, de hecho, déjeme ver si lo puedo escribir aquí como va, era que el 666, a quien se refería, hermano, era a Nerón. Nerón comenzó una persecución Nerón era el diablo, hermano, o un diablo. Ese mató a la esposa, mató a los papás, mató de sus hijos. Era sodomita y ¿cómo que se llaman los que le gusta infligir dolor? Sadista. Era sodomita, homosexual y era sadista. Él le gustaba ver sufrir a los demás. Odiaba la cristiandad hasta el punto de comenzar una persecución en contra de ellos. Comenzó en el año 64 después de Cristo y cuando él murió en el 68, no se sabe cuántos cristianos fueron, miles, hermano, que ese hijo del diablo mató. Los mató de diferentes maneras, con perros, con animales salvajes, los usaba como antorchas mientras los otros estaban siendo asesinados en el Coliseo. Y este perverso fue tan malo, hermano, que los primeros cristianos, o de los primeros cristianos en buscar la interpretación, asociaron a la bestia con uno como Nerón. Entonces se buscó, hermano, una interpretación para el número. Oiga esto, hermano, de las cosas que la gente se saca, que es que en hebreo, el lenguaje hebreo, el alfabeto hebreo tiene una peculiaridad, hermano, y es que las letras tienen valor numérico también. O se le asigna valor numérico a las letras. O sea que las letras no son solamente de valor alfabético, sino también son de valor numérico. Y en hebreo, cuando se escribe Nerón César, porque él era el César,
la suma del valor numérico de ese nombre es 666. Y el asunto es de esta manera. Déjeme escribírselo aquí. Es N-R-W-N. Que esto en hebreo viene siendo Nerón César. Y esta tenía un valor de 50, esta tenía un valor de 200, esta tenía el valor de 6, esta tenía un valor de 50, como acá también al principio. La Q eran 100, la S eran 60 y la R eran 200. Y cuando usted lo suma, usted le da que Nerón César en hebreo es 666. Entonces la iglesia, la interpretación en aquel momento era que, y todavía hay mucha gente que piensa que es que viene uno como Nerón César. ¿Podrá ser eso así, hermano? Yo creo con todo mi corazón que Nerón se queda corto por muchas razones, hermano. Como para que el diablo lo usara a él como tipo o como modelo. Porque usted sabe a quién el diablo quiere imitar, hermano. Usted sabe a quién quiere imitar, hermano. Alexis, ¿a quién quiere imitar? A Jesucristo, hermano. Y él no va a usar como tipo a un individuo como Nerón César. Ese se queda corto al lado de lo que el diablo es capaz de hacer. Pero eso es una interpretación, iglesia. Hay una segunda interpretación, y es que como cuando se escribió ese libro fue bajo el imperio romano y Roma dominaba todo, hermano. Resulta ser que en romano hay 7 símbolos principales. Yo digo 7 y le hago 5. Mire, hermano, 7. Ajá. Hay 7 símbolos principales que cuando se mezclan entre sí forman cualquier número. Pero de esos 7 símbolos, los primeros 6 en orden suman 666, que por lo tanto, y como ahí habla de una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos y cosas como esas, dice, no, es que el imperio romano vuelve, no con todo su poder, con más poder. Y como parte de ese imperio resucitado, viene gobernando ahí el anticristo, la bestia. Y esos números, hermano, esto es 1, 5, 10, 50, 100 y 500. O sea, si usted le asigna a esto 500, y a este le asigna 100, y a este le asigna 50, 10, 5 y 1, el resultado, hermano, va a ser, y son los primeros 6 números que se usan, hermano, en la numerología romana, para de ahí formar todo el resto de los números. O sea que si usted quiere usar, por ejemplo, decir el número 16, este es el número 16. 10 más 5 más 1 es 16. Si usted lo fuera a usar de esa manera. Si usted fuera a decir, por ejemplo, el número 60 es la combinación de estos dos números. 50 más 10 es 60. Si usted le pone a un número mayor, un número menor al lado, por ejemplo, a 500, usted le pone la C acá, en vez de tenerla aquí, esto lo que quiere decir es 400, porque usted resta esto, de y es 400. Pero la combinación de estos números, hermanos, es básicamente lo único o todo lo que hacía falta para formar cualquier número, el que fuera. Y los primeros 6 números en la numerología romana suman 666. Entonces hay mucha gente que piensa que precisamente se trata de un restablecimiento del poder espiritual que había en Roma. Y yo le decía algo el otro día, hermano. De las iglesias que aparecen en el Nuevo Testamento, no hay ni una en existencia hoy. Pero en Roma hay una iglesia que se hace llamar cristiana. Y está desde el Nuevo Testamento. Esa no ha desaparecido. Esa ha permanecido contra viento y marea. Vale la pena, hermano, ver la historia. Porque yo le dije un detalle el otro día muy interesante, hermano.
que ha llegado a tener un poder tal, esa iglesia, yo no estoy diciendo que es la iglesia, yo no estoy diciendo que eso es una iglesia, o una que se hace llamar iglesia, ha llegado a tener un poder tal, hermano, que son el país más pequeño del mundo, y ellos tienen su gobierno, sus reglas, su moneda, su banco, su ejército, y se llama la Ciudad del Vaticano o la Santa Sede en Roma. Entonces, multitud de cristianos, hermano, que piensan que precisamente por esto, la bestia de donde viene, donde va a estar, donde va a ejercer su poder, hermano, es como el espíritu que gobernó el imperio romano. Debe decirle algo, Nerón murió en el 68 después de Cristo, pero el ataque contra los cristianos no murió con él. Lo que hizo fue que arreció y en el año 70, 2 años después, hermano, el templo fue destruido e Israel desapareció como nación. ¿Por qué? Porque Cristo había salido de allá. Hay un dato curioso, hermano, que es que Nerón le pegó fuego a Roma. Una de las cosas por las que se hace famoso el contrallado loco ese, hermano, es que él le pegó fuego a Roma. Pero usted sabe que antes que le pegara fuego a Roma, los cristianos en Roma, hermano, estaban diciendo que Roma iba a arder. Roma va a arder. Y era un mensaje entre la iglesia, Roma va a arder. Y se lo decían a la gente, Roma va a arder. ¿Usted sabe qué era eso? Profecía, hermano. El Espíritu Santo moviéndose en la iglesia de Cristo en Roma. Y el Señor anunciando que esa ciudad iba a arder. Y se cumplió. ¿Usted sabe qué hizo el sucesor? Acusó a los cristianos de ser ellos los que le pegaron fuego a Roma, porque los que estaban diciendo que Roma iba a arder eran los cristianos. Y ese espíritu diabólico en contra de la cristiandad y del pueblo de Dios Israel, hermano, muchos piensan que es lo que viene y es de donde sale esa bestia, ese anticristo de Roma. Ahora voy a dar un dato más curioso todavía, hermano. Porque hay otros que piensan, usted sabe que se predica también, que el anticristo va a ser judío. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Y de dónde se sacan eso esa gente? Dios mío. Que el anticristo va a ser judío. Bueno, eso sale del libro de Daniel, hermano, donde dice que el que viene no va a hacer caso del Dios de sus padres, sino que se va a volcar contra él y va a hablar cosas profanas en contra del Dios de sus padres. Y hay como cierta cosa en el libro de Daniel que apunta a que la persona puede ser entonces, según la interpretación de los teólogos, hermanos, que pueden ser entonces israelita. Entonces, para los que les gustan los rompecabezas, hermano, escúcheme bien. La numerología y esa cosa. Mira, la numerología no es mala, hermano, a menos que usted se meta en cosas espirituales en eso, porque eso son diabluras. Y el número 6 tiene una peculiaridad. Y que es un número, el número 6 es un número triangular. Le voy a explicar ahora qué es lo que quiero decir. El número 666 estoy hablando, porque el número 6 es un número triangular. Este número es un número triangular, porque es la suma de todos los números naturales del 1 al 36. O sea, imagínense que aquí hubiera 36 rayitas, que no las hay. No las hay. Pero aquí este sería 1, aquí sería 2, aquí sería 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 36. Usted puede formar un triángulo con el 666. Es un número triangular. Porque cuando usted va contando, tiene 36 líneas hasta acá. Y en este último cuadro, abajo, en la base, ¿cuántos cubitos hay, hermano? ¿Cuántos va a haber? Pero que no importa de la manera que usted lo mire, usted suma esto y le va a dar 666. ¿Y qué tiene que ver eso? Obviamente es un triángulo que se llama equilátero. Si usted cogió la clase de matemática en 5º grado, 1970, con Mrs. Machuca nos enseñó que un triángulo equilátero, hermano, es un triángulo que todos los lados son, ¿qué? Iguales. Arroyo daba ciencia, pero Machuca era matemática. Entonces, hay algo curioso, hermano. En Israel son el símbolo en la bandera israelita, hermano. Son 2 triángulos equiláteros, concéntricos, pero opuestos a la misma vez.
La cosa es que si todavía usted decidiera usar solamente el hexágono interior y cruzarlo en los puntos opuestos, tendría también 6 triángulos equiláteros. Y como quiera que usted mire ese símbolo, hermano, lo que va a encontrar ahí es 6. Pero en la forma en que está, gente que se dedica a investigar estas cosas, hermano. Y hay gente que se ha dedicado la vida entera, hermano, solamente a tratar de identificar al anticristo, pensando que ya está entre nosotros. Y yo creo que es una gran posibilidad, hermano, que ya esté caminando entre nosotros. Y gente que se dedica a estas cosas, pues ven esto y dicen, de Israel es que viene el anticristo. Hay un asunto, hermano, y ahora vamos a entrar dentro de lo que podemos pensar de todo esto. ¿Cuál es el número de Dios, hermano? Y ya vamos entrando, Jimmy, dentro de quizá lo que el comentario que hace la Escritura. ¿Y cómo usted sabe que el 7 es el número de Dios, hermano? ¿Ah? El número perfecto. ¿Y por qué es el número perfecto? Porque si estas cosas son tan importantes, hermano, tú como que uno que debiera escarbarlo a ver qué uno encuentra, ¿verdad? Ajá. Pero el número perfecto es el número de Dios. Mira, hermano, con el leer el capítulo 1 nada más de Apocalipsis, uno se encuentra que las 7 iglesias, las 7 estrellas, los 7 esto, los 7 otros, las 7 otras cosas. Y donde quiera que usted mire en el libro de Apocalipsis, es que es el 7, los 7 espíritus de Dios que están sobre la tierra, hermano. Entonces, lo que tiene que ver con Dios, lo que está rodado es el 7, también está el 3, también está el 9, también está el 10 y el 12, hermano. Pero el 7 es como que el wow. Ese es el número de Dios y lo sabemos teológicamente, hermano. El 7 es el número de Dios. Pero, hermano, inclusive de forma natural, también el 7 es un número de completo. O sea, cuando uno dice el número de Dios, hermano, el número de la totalidad, el número de la perfección. Es que cuando usted dijo 7, usted dijo lo que está completo o es de Dios. Pero cuando usted mira el mundo, hermano, piense por un momento. ¿Cuántas notas musicales básicas, hermano, de las que se desprenden? Son muchas las notas musicales. Pero hay 7 notas musicales básicas de las que se desprenden todas las demás. ¿Y usted sabe cuántas son, hermano? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ya se repitió. Son 7. Termina en si. Entonces, de esas 7 notas, entonces tú le añades bemol, mayor, menor, esto, lo otro, para acá una patita, una bolita, una cosita y ya, hermano, de ahí sale todo. Pero las 7 notas musicales con las que se compone todo, hermano, las notas musicales son 7. De ahí sale todo lo demás. ¿Usted sabe cuántos colores del arco iris el ojo puede ver, hermano? Son 7 colores. Cuando la luz se descompone, se refracta en su espectro luminoso, se refracta. El ojo puede percibir, hay otros colores, sí, hermano, están los que se llaman infrarrojos y ultravioleta, pero los que el ojo puede percibir, hermano, y con lo que el ojo y el cerebro hacen, todo lo que se ve, son esos 7 colores y la mezcla de ellos. 7. Usted sabe que cuando alguien dice que navegó el mundo entero, se dice que navegó ¿qué? Los 7 mares. Los 7 mares. Mira qué cosa, ¿verdad? Y son expresiones, hermanos, que no son bíblicas. Pero si uno va a decir, no, ese hombre ha navegado el mundo entero, uno dice navegó los 7 mares. Pero hablando de la tierra, hermano, ¿usted sabe cuántos continentes la componen? Son 7, hermano. Ahora, lo curioso es que 6 empiezan con A. Australia, que es una isla gigante, pero es un continente. Lo que hace un continente, hermano, es que debajo lo que tiene es una masa de tierra gigante. O sea, la tierra que está fuera del agua viene siendo solamente como el tope. Debajo de eso hay una masa gigante y esa masa tiene su propia o pertenece a su propia capa tectónica. La corteza terrestre está dividida, hermano, en grietas. Entonces, cada continente lo separa del otro su propia grieta. Entonces, usted tiene Australia, tiene África, tiene Asia, tiene
América del Norte, tiene América del Sur y sorprendas, hermano, Antártica. ¿Qué es Antártica? Sí, pero ¿qué es? El Polo Sur. Pues entonces Antártida, que viene siendo el polo, ¿por qué no se incluye? Hermano, el Polo Norte es un mar congelado, es una capa de hielo sobre el agua. Eso es el Polo Norte. Pero Antártida en el Polo Sur, debajo de todo el hielo que tiene más hielo que el Polo Norte, la capa de hielo más gruesa. Debajo de esa capa de hielo, hermano, lo que hay es tierra, que llega hasta lo profundo del mar y pertenece a su propia capa tectónica. Ahí tenemos 6. Oiga, ¿sabe cómo se llama el 7º continente, hermano? Europa. ¿Sabe qué es lo grande de eso? Que ahí, hermano, en Europa y lo que se llama Asia Menor, es que ocurrió toda la historia bíblica. Hasta el punto de que donde estaba el imperio y de donde se manejaba el imperio era del centro de Europa, hermano, ese lugar que se llama Italia. Roma, Italia. Y para mí eso no es casualidad. ¿Iba a decir algo, Jimmy? Sí, a eso vamos ahora. A eso vamos ahora, porque lo que quiero es presentar este punto. Este es el punto. Que nosotros estamos laborando y la gente, hermano, pasa este trabajo de ver todas estas cosas. Y uno se sorprende cuando uno ve esas cosas y dice, pero ¿cómo esa gente llegan a eso, hermano? Y es que le dedican tiempo, le ponen interés al asunto, porque la gente quiere saber quién es, de dónde viene, por qué, cuándo lo podemos esperar, todo ese tipo de cosas. Y de quien estamos hablando es del anticristo. Estamos hablando de la bestia. Estamos hablando de uno que la Escritura dice, cuenta bien el número, porque su número es número de hombre y es 666. Y el asunto, hermano, es que estamos pasando por alto quizá, por estarle prestando atención, tanta atención a estas cosas. El 777, el santo, santo, santo. Y quizás ese es mi punto para elaborar ahora, hermano. Mire bien. Si yo le fuera a hacer un juego de números, hermano, yo le diría una cosa como esta. La suma de los dígitos que componen el resultado de la suma de la secuencia del 7 es igual a 1, siendo 1 Dios. Y usted me va a decir, tremendo, deep, eso está profundo. Porque entonces, si usted dice otra cosa, es como que no entendí nada. La suma de los dígitos, que son el resultado de la secuencia del 7, es igual a 1. Si usted empieza, para llegar al 7, ¿cómo usted empieza? 1. La suma del resultado, la suma de los dígitos del resultado de la secuencia del 7 es igual a 1. Usted comienza aquí con el 1. Yo le estoy diciendo que 1 es igual a Dios. Solamente le estoy probando porque el 7 me gusta tanto, hermano. Y es que si usted empieza a sumar aquí 1 más 2 más 3, siga sumando conmigo. ¿Cuánto tenemos aquí? ¿Alguien me puede decir? 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7. Ok, le dije la suma de los dígitos del resultado de la secuencia del 7 es igual a 1. Ok, dijimos que éramos 28, ¿verdad, hermano? Pero es la suma de los dígitos. ¿Qué es un dígito? Un solo número, ¿cierto, hermano? Pues entonces aquí hay 2 números, seguimos sumando. 2 más 8, ¿cuánto es? 1 más 0, ¿cuánto es, hermano? 1 más 0, ¿cuánto es? Empezamos con 1 y terminamos con 1. Y no puede seguir sumando porque se acabó la suma. Dios es 1. Dios es 1 y Dios es Dios. Ahora déjame terminar, iglesia. Este es el punto, iglesia. Nosotros nos estamos ofuscando tanto con estas cosas y uno puede seguir jugando con esto, hermano, hasta más no poder. Pero este es el punto. Yo creo que me acompañe rapidito y aquí termina ya. Lo que necesito son 2 minutos más. Vaya conmigo al final de Apocalipsis, hermano. Apocalipsis capítulo 19. ¿Está conmigo, iglesia? El capítulo 19, vaya conmigo al verso 20 y 21. Mira lo que dice aquí. Y la bestia fue ¿qué? Y con ella ¿quién, hermano? Ve ahí, hermano. Ahí está el nombre de aquel que señala el capítulo 13. Que había hecho delante de ella, de la bestia, las señales con las cuales había engañado
a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados como vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás, porque estos fueron los que se levantaron contra Jesucristo, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, que es Jesús. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Vaya al capítulo 20 conmigo, hermano, verso 10. ¿A dónde fueron a parar el falso profeta y la bestia, hermano? Verso 10 del capítulo 20. Y el diablo que los engañaba fue lanzado ¿dónde? En el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos. Y nosotros estamos, hermano, pasando tiempo y con una curiosidad tremenda por saber quién es esta gente que al final lo que van a parar es al lago de fuego para ser condenados para siempre, hermano. Usted sabe qué, iglesia, ocupémonos de lo que es el libro de Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo. Entonces, ¿qué es esto? ¿Vamos a dejar de atender estas cosas? No, hermano, pero usted sabe qué, para mí esto es, si no secundario, terciario, y no, en verdad no me interesa tanto ver de dónde sale el 666 y todas esas cosas, porque esa gente donde va a parar es al lago de fuego. Así que nosotros, hermano, entendamos que lo que el Señor quiere hacer con nosotros es revelársenos, es darnos su revelación. Entonces procuremos, hermano, que esa revelación se nos meta por dentro, especialmente cuando estemos estudiando este maravilloso libro. Lo que no merece mucha atención, hermano, no se la dé, dele atención a lo que la merece, que es la revelación de Jesucristo.